Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Hola con todos, mi nombre es Sofía Vázquez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de USFQ Law Working Papers. Hoy hablaremos sobre la influencia de la inteligencia artificial en la protección de patentes dentro del Ecuador. En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que las regulaciones, la inteligencia artificial está transformando la forma en que se crean y protegen las patentes. Este fenómeno plantea retos para el sistema de propiedad intelectual, especialmente cuando se habla de autoría y la adaptación de marcos normativos que garanticen la protección efectiva de la propiedad intelectual. Para entender mejor este panorama y sus implicaciones dentro del sistema ecuatoriano, contamos con un invitado de gran trayectoria, Carlos Alberto Arroyo del Río, socio de Falconi Puig Abogados con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual, derecho publicitario, comercial y litigios. A lo largo de su carrera ha asesorado a industrias claves como banca, alimentos y bebidas y farmacéutica, gestionando portafolios de marcas y defensa de patentes altamente reconocidas a nivel mundial. Además, desde el 2005 ha sido profesor de propiedad intelectual en varias universidades del país, combinando su experiencia práctica con la formación académica de nuevas generaciones. En este episodio exploraremos, junto a nuestro invitado, cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas en la protección de patentes y qué desafíos y oportunidades se presenten para Ecuador en este nuevo escenario. Para dar inicio a este podcast, si bien nos interesa enfocarnos en la protección de patentes, ¿podrías decirnos cuáles son las áreas de incidencia de la inteligencia artificial dentro de la propiedad intelectual? Bueno, como pueden imaginarse, las áreas de incidencia son muchísimas, porque hoy por hoy la inteligencia artificial está presente en todo. Pero podríamos recalcar la incidencia en los temas de derecho de autor desde dos puntos de vista. Aquel material con el cual se alimenta la programación de las redes neuronales de inteligencia artificial, con una infinidad de obras, imágenes, textos, audios, etc. Y además la inteligencia artificial generativa, que a su vez también genera obras de todo tipo de índole. Y por otro lado, las invenciones en el derecho invencional y en el derecho de patentes. Muchísimas gracias. Ahora, siguiendo la misma línea, bajo el marco de la decisión 486 de la Comunidad Andina, ¿se podría conceder una patente de invención a una persona natural cuando parte de la solución técnica ha sido generada por una inteligencia artificial? Y desde tu criterio, ¿se debería atribuir también reconocimiento al sistema que la generó? A ver, comienzo por la última pregunta. No podría atribuírsele derechos a un sistema de inteligencia artificial porque no es una persona jurídica sujeta de derechos, que eventualmente podría ser un titular derivado de los derechos de patente, como ocurre con las empresas. Pero ciertamente que tiene que haber la intervención humana y tiene que haber un inventor. No se puede conceder una patente de invención a una invención generada neta o exclusivamente por un sistema de inteligencia artificial. Tiene que haber la intervención humana y además una intervención humana relevante y determinante en el aporte del desarrollo de esa invención. No porque yo manejé el prompt o el sistema de inteligencia artificial ya me puedo atribuir la calidad de inventor. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, dependerá de si esa parte, tú mencionaste parte de la invención. Estamos claros que si es la totalidad de la invención no se puede. Si es parte de la invención, pero esa parte fue generada enteramente por el sistema de inteligencia artificial sin la intervención humana, pues tampoco.
Distinto es utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, de soporte, de ayuda en el desarrollo de una invención por parte de un inventor. Claro. Ahora, de la mano de tu respuesta, ¿qué consecuencias podrían surgir si se conceden patentes generadas por inteligencia artificial? A ver, primero una pérdida de control, digámoslo así. En verdad, ¿quién genera la invención? ¿A quién se atribuye como inventor? Que ese tal vez es una problemática actual, porque alguien podría presentar una solicitud de patente atribuyéndose la calidad de inventor sin serlo. Pero básicamente creo que hay un problema ético justamente en cuanto a la autoría de la invención, llamémoslo así. Podría haber problemas de concentración tecnológica en grandes empresas que tengan acceso a los sistemas más desarrollados de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de invenciones, afectando así al resto de inventores o de segmentos más pequeños de las distintas industrias, y las consecuencias comerciales que ello podría traer por esa concentración tecnológica. Muchísimas gracias. Ahora, ¿considera que la normativa de la comunidad andina debería adoptar un enfoque más flexible que reconozca las invenciones generadas por inteligencia artificial siempre que haya una supervisión humana, o debería mantener un sistema más tradicional y restrictivo? Yo creo que tal vez lo adecuado es un punto medio. Ciertamente no nos podemos mantener en un sistema tradicional y restrictivo, porque además el derecho tiene que ser dinámico y evolucionar acorde a las realidades tecnológicas. No puede ser un fenómeno estático, sino más bien una realidad dinámica. Ahora bien, personalmente considero que no se deberían conceder patentes sobre invenciones desarrolladas por inteligencia artificial si es que la intervención del ser humano fue una mera supervisión. Tiene que haber el componente intelectual humano, que es lo que se exige tanto en patentes como en derecho de autor, ¿ya? Para proteger una obra tiene que ser de autoría de una persona, y la intervención de esa persona en el aporte creativo y en el desarrollo de la obra debe ser tal que merezca tener la calidad de autor, o en este caso que estamos hablando de patentes, la calidad de inventor. Es muy interesante el análisis y la importancia de la intervención humana que acabas de analizar. Ahora, con esto, considerando que las tecnologías de la inteligencia artificial generativa permiten producir invenciones sin intervención humana directa, ¿debería el estándar de nivel inventivo ser redefinido en estos casos? El nivel inventivo, como uno de los 3 requisitos de patente, novedad, nivel inventivo, aplicabilidad industrial, significa o conlleva que exista este salto tecnológico o innovación. ¿Cómo define la normativa el nivel inventivo? Aquello que no sea obvio o se rige por el principio de no obviedad. Y eventualmente no creo que sea necesario reformular el alcance del nivel inventivo, porque siempre deberá existir una divulgación adecuada, que es otro de los requisitos que exige la normativa cuando se solicita una patente, de todo el contenido y el alcance de los antecedentes de esa invención, de los antecedentes del estado de la técnica en cuanto a la novedad, y de la explicación del alcance del nivel inventivo o del salto tecnológico que conlleva esta nueva invención. Por lo tanto, como se establece en la normativa y en la jurisprudencia, este principio de no obviedad no se aplica respecto de cualquier individuo, como podemos ser nosotros, sino de un técnico versado en la materia, y que no resulte obvio para un técnico versado en esa materia que está siendo patentada. Entonces, ¿el alcance de lo que se entiende por técnico promedio debe o no debe ser redefinido? Yo considero que no es necesario que sea redefinido. ¿Por qué? Porque si para un técnico promedio versado en esa materia específica, que frente a nuestros ojos va a ser un especialista, porque lo que para ti y para mí puede resultar
absolutamente increíble o difícil de comprender o decir, wow, esto es un salto tecnológico, puede ser que para un técnico versado en esa materia diga, no, esto existe desde hace muchos años, hay una serie de patentes que ya cubren esto y eventualmente no creo que deba ser redefinido ese alcance porque siempre se requerirá un experto versado en la materia para que pueda entender, comprender la ejecución de esa invención y el salto tecnológico que tiene. Ahora, ese técnico inclusive puede apoyarse en sistemas de inteligencia artificial para realizar su análisis. Muchas gracias. Ahora entrando al marco normativo ecuatoriano, donde tenemos el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Decisión Andina 486. De acuerdo al artículo 15, no se consideran invenciones los programas de ordenador como tales. ¿Podrías explicarnos cómo esta exclusión dificulta la protección de invenciones derivadas de la inteligencia artificial generativa, especialmente si el valor reside en un software? Bien, esta exclusión no significa que no pueda ser protegido, porque el software en nuestro sistema se protege a través del derecho de autor, porque el código de programación se asimila a una obra literaria en ese lenguaje de programación y por lo tanto el software sí va a estar protegido en cuanto a su programación. Distinto es el hecho que no se pueda proteger por la figura de patentes, lo que no significa que no esté protegido por la figura del derecho de autor. Ahora, si es un código fuente, una programación realizada enteramente por inteligencia artificial, volvemos al primer inconveniente del que estamos hablando desde un inicio. Sea que se proteja como patente o sea que se proteja por la vía del derecho de autor, si estamos hablando de software, siempre se va a requerir la presencia o la existencia de un ser humano que tenga la calidad de autor o que haya tenido la participación que exige que se cumplan los requisitos para que pueda tener el título de autor o para que pueda tener el título de inventor. Entonces, yo no veo que exista por ese lado una limitación como tal. La limitación está dada por la existencia de una actividad intelectual del ser humano en el uso del sistema de inteligencia artificial, sea para la creación de una invención protegible por patente o sea para la creación de una obra protegida por el derecho de autor. Con todo lo que nos has mencionado, ¿podrías decirnos si se podría patentar el algoritmo de un sistema de inteligencia artificial? Sí y no, o tal vez depende del algoritmo y cómo se solicite la protección del algoritmo. ¿A qué me refiero? Tanto en la legislación nacional, el COEXI, como la decisión andina, existen ciertas prohibiciones de patentabilidad o ciertas cosas que no se consideran invención. Así, por ejemplo, no se consideran invención los métodos matemáticos. Y el alcance de esta prohibición se refiere a las teorías, a las fórmulas, a las reglas matemáticas. Y uno podría decir que un algoritmo, al ser una secuencia lógica y matemática de instrucciones, podría entenderse dentro de esta prohibición. Y no necesariamente es así. Lo que esta prohibición alcanza es al método matemático como tal. Pero si eventualmente yo desarrollo un algoritmo que permite que un sistema de inteligencia artificial analice imágenes para detectar diversos tipos de tejidos, para facilitarle a un médico o coadyuvar a un médico al diagnóstico de un cáncer, eventualmente el algoritmo podría ser objeto o sujeto de patentes, no como la mera formulación, sino la aplicación técnica de todo ese conjunto de instrucciones que hacen de ese algoritmo una innovación con aplicación técnica. O en gran concepto, por ejemplo, la lectura de imágenes tiene muchas aplicaciones, la que mencioné en el tema médico, o desarrollar un sistema de
manejo autónomo, piloto automático en los vehículos porque tienen una serie de sensores y el algoritmo ayuda a tener un entendimiento de la lectura de lo que está pintado en el pavimento, de lo que están en la acera o las veredas, de los postes de los otros vehículos, etc. Entonces, por eso yo decía, depende del alcance, la aplicabilidad y depende de cómo se lo solicite. Ciertamente, si se lo solicita como una mera teoría o regla matemática, no. Y así también tenemos otra prohibición de aquellas cosas que no se consideran invención, como son las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. Entonces uno podría decir, bueno, el algoritmo lo que está estableciendo es una regla para un ejercicio intelectual. Claro, si lo entendemos como un método mental o cognitivo puro, estaría dentro de la prohibición. Pero eventualmente tal vez lo que no se pueda patentar, por ejemplo, es un método o un sistema de memorización o de una secuencia de preguntas sí o no para toma de decisiones. Pero ¿qué tal si el algoritmo involucra un sistema educativo para niños, por ejemplo, para enseñarles X materia o un idioma, y que vaya desarrollando las lecciones de manera generativa y específica para cada uno de los alumnos, dependiendo de su conocimiento, su avance, sus habilidades? Entonces, eventualmente podríamos estar frente a una invención patentable, siempre y cuando lo que se busque no es el método individualmente considerado, sino aplicado dentro de un sistema o una red neuronal de inteligencia artificial. En relación con lo que nos mencionas, el artículo 20 de la decisión nos habla sobre aquellas cosas que no son patentables. Entre esas encontramos los métodos diagnósticos o los métodos terapéuticos. ¿Esto no sería un limitante para el desarrollo de invenciones con apoyo de inteligencia artificial dentro del área de la salud? Sí, y yo creo que se la ha querido concebir como una limitante al considerarla invenciones no patentables. No se les niegue el carácter de invención, pero lo que se ha querido proteger con esta prohibición es la libertad médica. Pero además hay que entender el alcance de la prohibición. Y al establecerse como no patentable un método de diagnóstico o un método terapéutico, es básicamente la ejecución de un método específico ya directamente en el cuerpo humano o animal, o los actos o la secuencia de actos de un profesional de la salud, por ejemplo, hacer el examen físico, el pedirte, te chequeo la cavidad ocular o saque la lengua, y para diagnosticar cierto tipo de afecciones, entonces hay que hacerte una radiografía, luego una tomografía, luego un examen de sangre, justamente para determinar lo que es el diagnóstico clínico puramente como tal. Y eso me parece adecuada, esa limitación, y muy independientemente de la inteligencia artificial. Ahora, en el ejemplo que yo daba, sí puede existir la posibilidad de patentar un algoritmo implementado dentro de un sistema de inteligencia artificial que, por ejemplo, le ayude a ese profesional de la salud a hacer la lectura más adecuada o más puntual y específica o más exhaustiva de los tipos de tejidos que aparecen en un examen de imágenes y hacer esa lectura de imágenes donde pueda identificar células cancerígenas, presencias de tumores o qué sé yo, porque ya no es el diagnóstico como tal, es una herramienta que conduce al profesional de la salud para eventualmente poder hacer su diagnóstico. Entonces, eso eventualmente sí podría ser patentado. Es muy interesante lo que nos mencionas. Siguiendo dentro del marco normativo, el artículo 3 y 26 nos hablan y condicionan el otorgamiento de patentes que usen recursos genéticos o hagan uso de conocimientos tradicionales a la obtención lícita de estos recursos. Ahora, ¿cómo podríamos garantizar que los sistemas de inteligencia artificial no infrinjan estos derechos si acceden a bases de datos sin control sobre su origen? Bien, este es el problema que se ha venido presentando con los sistemas de inteligencia artificial, no solo respecto de conocimientos tradicionales o temas genéticos.
Ese es el problema que se ha venido observando y por la cual existen una serie de procesos judiciales en contra de programadores o sistemas de inteligencia artificial que fueron alimentados con infinidad de obras, por ejemplo, protegidas por el derecho de autor. Y que claramente existe una reproducción de esas obras por parte de los sistemas de inteligencia artificial. Tú le pides, y en varios de los procesos en Estados Unidos, por ejemplo, se le pedía el resumen del capítulo 1 del libro tal, luego el resumen del capítulo 2 del libro tal, luego el resumen del capítulo 3. Entonces explícame cómo hace el resumen de cada capítulo si es que en verdad no tiene alimentada la obra en su totalidad. Y para haber alimentado la obra, pues hubo una reproducción. Lo mismo en la generación de imágenes. Se evidenció que estaba alimentada con miles de millones de imágenes sujetas a derecho de autor. Y por eso los sistemas de inteligencia artificial se han venido reformulando en cuanto a lo que le puedes pedir y cómo utiliza aquella información o materiales con las cuales fue alimentada. Porque además te genera incertidumbre respecto del producto. Tú le pides algo al sistema de inteligencia artificial y tú no sabes si el producto que te está arrojando es un producto infractor de algún derecho de propiedad intelectual. Entonces cae exactamente en el mismo espectro de entender cómo fue alimentado esa red neuronal, con qué conocimientos, con qué textos, con qué imágenes, con qué videos, y eso ya depende enteramente de la programación y alimentación o el input que se le da al sistema de inteligencia artificial para que pueda operar la red neuronal en base a los conocimientos existentes. La ley, específicamente en lo que tú refieres, exige que exista una autorización. Pues lo que va a suceder es que si no existe esa autorización y se evidencia que se ha utilizado ese material o ese conocimiento tradicional, pues entonces habrá que presentar una acción legal, como han hecho miles de autores o de inventores respecto de distintos sistemas de inteligencia artificial que vulneraron sus derechos al haber sido alimentado utilizando esos materiales sin autorización. Con eso nos ha quedado súper claro de qué manera, y para concientizar incluso el uso de la inteligencia artificial y esta delgada línea que puede haber entre infringir o no un derecho de propiedad intelectual. Para concluir, nos gustaría consultarte qué desafíos enfrenta el sistema de patentes dentro del Ecuador y en la comunidad andina en general al intentar adoptar sus normativas a invenciones desarrolladas con inteligencia artificial. A ver, yo creo que los desafíos en materia de derecho relacionado con nuevas tecnologías ha sido una constante históricamente. Y para la propiedad intelectual también. ¿A qué me refiero? Cuando recién salió la radio, fue un desafío para todos aquellos autores, intérpretes, ejecutantes, que la gente iba a un teatro o a sus conciertos y tenían una gran preocupación de qué es lo que iba a suceder porque ahora los podían escuchar por la radio. Y luego vino el Betamax. Y se podían hacer fijaciones de obras de teatro. Entonces la gente ya no iba a ir al teatro, ya no iba a ir al cine, sino que eventualmente podía ver las películas en su casa. Y el derecho de autor se fue adecuando a estas nuevas realidades. Y eso es lo que va a tener que suceder no solo en el derecho de patentes, sino en varias áreas del derecho de propiedad intelectual y fuera del derecho a la propiedad intelectual, en aspectos comerciales y tecnológicos, para incorporar normativa relacionada a inteligencia artificial. De hecho, en la Asamblea Nacional se presentaron, si no me equivoco, 3 o 4 proyectos de inteligencia artificial. Luego se decidió unificarlos, ¿ya? Y ya hay un proyecto de ley sobre inteligencia artificial y sobre cómo va a intervenir o interseccionar con otras ramas del derecho y con las realidades profesionales, comerciales, etc. Vemos que, por ejemplo, China dio en diciembre del 2024 un paso implementando unas pautas sobre derecho de patentes e invenciones generadas con inteligencia artificial.
y estableció 4 grandes categorías. Las invenciones de modelos o de algoritmos de inteligencia artificial, otra categoría con aplicaciones prácticas en contextos técnicos, otra categoría de invenciones asistidas por sistemas de inteligencia artificial y una cuarta categoría de invenciones generadas únicamente por inteligencia artificial, como eventualmente fue el caso de este sistema Davus, en base al cual se presentaron solicitudes de patente en Estados Unidos, en Canadá, Reino Unido, algunos países europeos también, de una invención desarrollada, porque es un sistema justamente para desarrollar invenciones, y se negó la patente por el hecho de que no existía una intervención humana en el desarrollo de la invención. Entonces, esta cuarta categoría claramente es una categoría no patentable. Pero en las otras 3 categorías, donde están los algoritmos, las aplicaciones prácticas en contextos técnicos o invenciones con asistencia a inteligencia artificial, pero donde ciertamente el inventor, el ser humano inventor, no está relegado a un segundo plano, ¿ya?, de un mero supervisor, sino que es el ejecutante activo de la actividad inventiva, pero que se apoya en una herramienta, como se puede apoyar en muchas herramientas, sino que ahora esta se llama también inteligencia artificial. Entonces vemos que ya existen ciertos parámetros, pautas y reglas que se van desarrollando y estableciendo y que poco a poco se irán incorporando a la legislación, o que se deberán incorporar a la legislación nacional de cada país. Algo muy interesante en los proyectos de ley en Ecuador son los sandbox regulatorios, y eventualmente eso es, yo creo que un avance en la posibilidad de una adecuada regulación en aquellos productos de la inteligencia artificial, donde entren a este sandbox regulatorio como un ambiente de prueba, por así decirlo, donde se van a analizar distintos aspectos, no solamente el invencional o el creativo en cuanto a derecho de autor, sino que aplica también en el área de la publicidad, etc. Y tendremos que seguir comprendiendo y entendiendo el alcance de la inteligencia artificial en los distintos aspectos de industrias, para así los profesionales del derecho ir desarrollando normativa que nos vaya construyendo la avenida por la cual la inteligencia artificial va a tener que transitar, porque, como decía, no nos podemos quedar estáticos, porque si no el derecho va a ser obsoleto y vamos a tener serios inconvenientes por la falta de regulación o la falta de entendimiento. Y creo que todavía no tenemos un claro entendimiento del verdadero alcance de la inteligencia artificial. Así que nos tendremos que ir haciendo camino al andar. Sí, muchísimas gracias. Incluso porque el tema de la inteligencia artificial y la incorporación de la inteligencia artificial recién está empezando. Falta un camino gigante por recorrer y bueno, veremos qué sucede. Con esto cerramos el episodio de hoy. Agradecemos sinceramente a Carlos Alberto por su participación y por ayudar y aportar a la academia y al debate jurídico, que cada vez es más necesario. Este tipo de espacios contribuyen al análisis académico y permiten conectar la teoría jurídica con los desafíos concretos que plantea la tecnología hoy en día. Esperamos que esta conversación sirva como un punto de partida para seguir reflexionando sobre las adaptaciones de las nuevas normativas a la realidad, como la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Gracias por escucharnos y por seguir apoyando estos espacios. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp, y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.